Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Parece que ha habido algunos problemas en la noble familia Markov. Elizabeth no podía comprender en qué se había torcido el impecable sistema de crianza. ¿Por qué las normas y tradiciones, arraigadas en la familia desde el nacimiento, no protegían a sus hijos de los vergonzosos valores de bajo perfil? No tuvieron ninguna oportunidad contra la repulsión. No todo está perdido. Ella es fuerte y rectificará todo. Elizabeth estaba sentada en una silla en medio del salón. La habitación tenía un aspecto peculiar, con sus muebles antiguos de rica madera roja, sus opulentas cortinas en capas, sus encajes, sus voluminosos sofás, sus relojes de pie y sus anchas puertas dobles. Incluso la silla en la que se sentaba Elizabeth era grande, adornada con un tapiz de colores llamativos. La noble finca de principios del siglo pasado presentaba cierta discrepancia. Era grandiosa y hermosa, de un modo anticuado, pero algo la inquietaba. Tal vez un exceso de detalles o una falta de gusto. Estaba claro que se habían esforzado, pero quizá demasiado. El salón no estaba en una mansión, sino en un enorme apartamento de 5 habitaciones y techos altos. Elizabeth, con toda seriedad, se refería al apartamento como el nido ancestral de la familia Markov. Aunque a sus 54 años no sufría demencia y sabía perfectamente que no era cierto, había una pizca de verdad. Elizabeth nació aquí. Sus padres eran propietarios de una de las habitaciones del piso comunal. Desde niña, Elizabeth se enfrascaba en las novelas de los clásicos. Imaginaba los interiores de las mansiones nobles, esbozaba los vestidos que lucían las damas de la nobleza en los grandes salones. Ansiaba vivir en aquella época, en aquel ambiente. No en este exiguo espacio comunal que sofocaba la imaginación de la niña. Las historias de su abuela sobre la vida en una casa acomodada la fascinaban especialmente. Las costumbres y tradiciones de la familia, cuya observancia era imperativa, dejaron una profunda impresión en Elizabeth. Su abuela trabajó como criada en aquella casa, pero Elizabeth parecía haberlo olvidado rápidamente. En cambio, se consideraba descendiente de un linaje noble, y nadie podía disuadirla. A medida que Elizabeth crecía, su sangre azul le impedía mezclarse en igualdad de condiciones con sus coetáneos, y siempre miraba con un deje de desdén a aquellos sin rumbo ni ideales. Elizabeth era culta, dominaba 2 idiomas, y sus modales y conocimientos de etiqueta podían eclipsar a cualquier diplomático. Era una reina indiscutible, y todos los demás solo podían admirarla desde la distancia, sin atreverse nunca a acercarse. Se tomaba a la ligera los romances universitarios. El amor y la pasión no eran para ella. Eran cosas de pobres intelectuales, de tontos, a los que desechaba con facilidad, eligiendo a sus favoritos con deliberación. Lo que necesitaba era una pareja digna, alguien de sangre noble. El bioquímico, profesor y académico Arkady Markov, 25 años mayor que ella, encajaba a la perfección. Era consumado y sofisticado, una figura de renombre mundial. En cierto modo, formaba parte de la élite, y Elizabeth, como solía llamarla su madre, no podía evitar admirarlo. «¿Qué haces?», exclamó su madre. «Es tu contemporáneo y deberías pensar en tener hijos. Ya está agotado de 2 esposas. Y puede que no sea capaz de tenerlos. ¿Para qué necesitas un hombre así?». Arkady se iba 3 años a Europa a dar conferencias. «Me voy con él. Mis hijos nacerán en Europa y serán los herederos del académico Markov, independientemente de lo que él sea capaz o no. Necesita herederos, necesita estatus. Todos sus jóvenes protegidos no me darán ni una fracción de lo que Arkady puede proporcionar. Además, son tontos y maleducados». Elizabeth dio a luz a 2 hijos, Constantin y Eugenio, con 1 año y medio de diferencia entre ellos. Solo Elizabeth sabía si Markov era su padre, pero el académico nunca expresó ninguna duda. Sin embargo, su relación con los niños era comedida y contenida, con un mínimo de emoción. Apreciaba que su esposa, a pesar de su juventud, considerara su deber crear una familia patriarcal
y educar a sus hijos en el respeto a su padre y la obediencia incondicional a su voluntad. Elizabeth, por su parte, estaba construyendo su propio nido doble. La educación, la crianza, las tradiciones familiares, la sumisión, la imposibilidad de contradecir a los padres, todo esto se inculcaba a los niños desde pequeños. Nunca les llamaron Kostya y Xenia, sino Konstantin y Eugenio. Sonaba noble y reforzaba su autoestima. La rutina diaria era estricta. Llegar tarde a una comida familiar o saltársela era un pecado mortal. Los chicos le dieron a Elizabeth una vívida imagen de lo que les ocurriría cuando sus padres fallecieran. Cuando murieron los padres de Elizabeth, ella decidió que no necesitaba una habitación en el piso comunal. Necesitaba el piso entero. Era su nido ancestral. Markov no se opuso, pero a la chica se le ocurrió que así debía ser. Se dispersaron aún más, y todo empezó. En el salón, el comedor y el tocador, Arkady se cansó de las fantasías de su mujer. Afortunadamente, no se le exigía nada más que dinero. Pagaba obedientemente y no expresaba ningún descontento. Todas las condiciones estaban dadas para su relajación después del trabajo académico. ¿Qué más necesitaba a su respetable edad? Cuando el académico falleció, su viuda y sus agradecidos hijos permanecieron junto a su tumba, pero en sus ojos no había ninguna pena en particular. Había familia, tradiciones, normas, pero no había sentimientos, y esto se hizo especialmente patente tras la muerte de Markov. Konstantin y Eugenio parecían sentir que ganaban en libertad, que ya no necesitaban someterse y diferir. El ídolo había desaparecido. Konstantin y Eugenio tomaron las riendas. Ahora tenían que asumir la responsabilidad de la familia, y su padre, aunque era un buen hombre, no era un águila. ¿Cómo te atreves?, Konstantin desafió. ¿Creías que no nos daríamos cuenta? ¿Quién manda realmente aquí? No estamos en contra, pero ahórranos la idea de que la familia estaba dirigida por un académico fuerte y sabio. Mamá, has dicho lo que tenías que decir, pero no estamos compitiendo por el trono, continuó Konstantin. A partir de entonces, todo cambió. Elizabeth creía que seguía teniendo el control, pero Konstantin se fue de repente de expedición a los Urales, y Eugenio, aunque seguía con ella, dejó por completo de compartir sus planes y problemas con su madre. Ella se dio cuenta de que, tras años tejiendo el nido familiar, éste empezaba a deshacerse, y un viento más fuerte podría hacerlo volar por los aires. Konstantin regresó de la expedición con una muchacha de exquisita belleza llamada Nadia, y declaró que se casaría con ella. Elizabeth no podía permitirlo. ¿Quién es ella y de qué familia? No podemos aceptar en nuestra familia una plebeya, y menos a una embarazada. En nuestra familia nunca habrá comportamientos relajados. Sin embargo, resultó que Konstantin, criado en una sumisión incondicional, podía enseñar los dientes e ir contra su madre. Afirmó, o nos aceptas o solo te quedará un hijo. Elizabeth no aceptó el ultimátum. ¿Cómo iba a hacerlo? Había dejado su vida para crear una familia impecable, y ahora un cara de bobo lo arruinaba todo. No lo había hecho todo en vano. Konstantin actuó como mamá le enseñó, con dignidad y honor, sin regateos. Tomó a Nadia y se marchó. Eugenio se mostró incapaz de acciones tan radicales. Presentó a todas sus chicas a su madre, y ninguna de ellas cumplía los estándares familiares. Algunas aceptaron su despido sin rechistar, derramaron algunas lágrimas y siguieron adelante. Otras, sin pelos en la lengua, explicaron a Eugenio y a su madre lo que pensaban de sus valores familiares y hacia dónde podían ir con ellos. Eugenio, ya ves qué clase de chicas te rodean. Estás rodeado de patanes tontas y maleducadas. ¿Quieres atar a tu vida a individuos de tan bajo perfil para salir del paso y criar a un niño de dudosa herencia? Mamá, no encontraré esposa según tus criterios, declaró Eugenio. La princesa de Mónaco no se casará conmigo. Dentro de 10 años, seré un marido desilusionado y repugnante, odiado por mi mujer y despreciado por todos, y ya nadie me necesitará. Eugenio, no hables así, lo regañó su madre. Sí, el tono intelectual de tu declaración es lo que destaca, los demás son tonterías. Mamá, ¿no te has cansado de jugar a ser una noble?
Quizás sea hora de abandonar los aires aristocráticos y vivir en el mundo real, en tiempo real. Vivir en tiempo real no significa convivir con patanes y gentuza. Eugenio dejó de discutir con su madre. No tenía sentido. Pronto se casó con la hija de un crítico musical y pianista, una joven llamada Ninel, que desde el principio no estuvo a la altura de las circunstancias. Ninel estaba aterrorizada de su suegra, y todo lo que decía era verdad. Por fin, Elizabeth encontró una oyente admiradora e incondicional de su talento pedagógico. Esta niña sería una valiosa incorporación, inteligente y atenta. La elección fue acertada. Elizabeth no se relacionaba mucho con su hijo mayor. La desobediencia a la voluntad paterna era imperdonable, pero su corazón maternal no podía detenerlo. Pero Constantin desapareció. No contestaba a las llamadas y nadie sabía dónde vivía ahora. Eugenio tampoco lo sabía. Sus llamadas al trabajo no dieron resultado. Constantin había renunciado hacía un año. Eugenio decidió ir a averiguar qué había pasado. Alguien tenía que saber por qué había dimitido y dónde pensaba trabajar. Quizá alguno de sus antiguos compañeros supiera dónde vivía. La gente evitaba hablar de ello. Miraban para otro lado cuando se les preguntaba. Los departamentos no decían nada. Eugenio se daba cuenta de que sabían lo que había pasado y dónde estaba su hermano. Pero, al parecer, Constantin les había pedido que no dijeran nada a la familia. Cuanto más preguntaba Eugenio, más obtenía la misma respuesta. Constantin no quería saber nada de la familia. Se había escapado y había hecho lo correcto. Devolvería a su hijo a la familia y se marcharía él mismo, pero corría un gran riesgo. Solo necesitaba averiguar qué había pasado. Uno de los compañeros de Constantin observó durante largo rato la inquietud de Eugenio y luego se acercó a él. Hablemos. Sé que Constantin se pondrá furioso conmigo más tarde, pero necesita ayuda. Estás seguro de que habrá más problemas por parte de tu madre que ayuda, pero te contaré lo que pasó después. Decide si lo compartes con tu madre o no. Resultó que Constantin llevaba mucho tiempo viviendo su propia vida. Tenía amigos y compañeros a los que no hablaba con su madre, sabiendo que ella no lo aprobaría. Sobre Nadia tampoco dijo nada, temiendo su desaprobación. Nadia no es de la realeza, no es hija de un oligarca. Tu madre no la aceptará, no encaja en ese formato. Pero yo quiero a Nadia, e incluso intenté presentarla a la familia con resultados previsibles. Fueron felices, y Constantin nunca se arrepintió de haber elegido a Nadia antes que a la familia. Basta ya de vivir en los decorados de una mansión noble y de hacer realidad las absurdas fantasías de mamá. La vida es completamente distinta con aire fresco, con seres queridos y amigos. Elegir con el corazón, no por mandato materno, con montañas y mares desconocidos, ciudades con la capacidad de decir lo que se piensa, no como se dicta a un joven noble. La felicidad de la familia noble se rompió abruptamente sin previo aviso. Nadia falleció durante el parto. ¿Cómo pudieron pasarse por alto los problemas cardíacos durante meses de observación? Un misterio. Constantin enterró a su esposa. Se llevó a su hija de la casa solariega y renunció a su trabajo. Los amigos la ayudaron en lo que pudieron, pero la situación era desesperada. Las madres solteras no siempre salen adelante, y un padre soltero es un caso aún más raro. Su hija se llamaba María. Les dijeron que no le pusieran el nombre de un recién fallecido, pero nunca fue una superstición. Pero él hizo caso, bien y mal. No había que tentar al destino. En los primeros 6 meses, Constantin ni siquiera recordaba la alimentación, el baño, las vacunas, el llanto constante, noches sin dormir. La cabeza le daba vueltas, los sentidos abrumados. Al cabo de un par de meses, se dio cuenta de que sus ahorros menguaban rápidamente. Necesitaba ganar dinero. Pero, ¿cómo ir a trabajar? No tenía con quién dejar a María. Contratar a una niñera era imposible. Primero tenía que ganar dinero. Un círculo vicioso. Los amigos ayudaban, pero no era la solución. Constantin añoraba a Nadia, su querido trabajo, las expediciones en las que era el rey. Y por Dios, por su madre y por su hermano, que tan fácilmente se había alejado de él. Pero no quería volver al asfixiante mundo de la aristocracia artificial.
Adelgazó, se puso demacrado, cayó de agotamiento, pero no pidió ayuda. No soportaba que se refirieran a su indefensa niña, a su pequeña, como una niña de herencia dudosa, mirada con desdén por cualquier paso en falso. La abuela comentó, comprendiendo que una persona no podía sola, pero él no veía una salida. La desesperación lo abrumaba, pero cuando María lo miraba con los ojos centelleantes, sonriente, Constantin volvía a ponerse en pie. Dos señoras serias de las autoridades tutelares llegaron sin invitación. Según su profunda convicción, un hombre soltero no es capaz de criar a un niño. Se alimentaban de este miedo, y además no había ingresos, ni abuelas, ni tías, solo algunos dudosos amigos a los que no se podía confiar el niño. El veredicto era que el niño estaba en peligro. Constantin apenas se contuvo. Quería echarlos de casa, pero aguantó. ¿Cómo podía empeorar las cosas? Estaba claro que se habían atrincherado. No era agradable. Entonces, María cayó enferma. Le subió la temperatura, le costaba respirar, lloraba sin cesar. El pediatra que acudió a la llamada dijo: «No quiero asustarte, pero hay sospechas de neumonía. Hay que hospitalizar a la niña. ¿Hay alguna forma de evitar el hospital? Aconsejo no arriesgar la vida de la niña», añadió. Los ojos de Constantin estaban tan asustados que añadió: «La niña de papá, sin más». La clínica especializada, médicos de primera, todo iría bien. Pero no fue así. No, todo iba bien con María. Se recuperó, pero no se le devolvieron a Constantin. Las tipas de la tutela se mantuvieron firmes, diciendo: «Mira cómo has llevado a la niña a este estado». Constantin luchó. Fue de una autoridad a otra, pero cada vez tenía más claro que ser indigente no era motivo para privarle de la patria potestad. Pero podían limitar sus derechos. ¿Qué sería entonces de la pequeña María? ¿Podía acabar en un orfanato con un padre vivo? Le daba mucho miedo dormir. Era imposible. Y entonces empezaron a insinuarle que había una familia muy buena que daría a la niña un futuro feliz. Rechaza, y todo irá bien con la niña. Constantin estaba destrozado. Había perdido la cabeza y no veía salida. Fue entonces cuando Eugenio lo encontró. Ver a su hermano en ese estado era insoportable. Sacó a Constantin de ese estado. No se puede permitir. Pero Constantin no podía abandonar a su hija. Le trenzó el pelo. No la dejó ir al primer grado. No quiso verla. Qué belleza creció y cuánto se parecía a su madre. Desesperado, estaba dispuesto a llevarse a su hija, huir a los confines de la tierra, esconderse y vagar, solo para no tener que separarse de ella. Tales pensamientos le venían en la oscuridad de la noche, cuando el anhelo se hacía insoportable. Pero por la mañana recobraba el sentido. No quería ese tipo de vida para su hija. Eugenio se convirtió en un soplo de aire fresco para Constantin. No estaba solo. Ahora tenía un hermano, un apoyo. Cuánto necesitaba un hermano pequeño. Creció, se casó. De alguna manera se las arregló para sobrevivir junto a mamá. ¿Aún no se ha comido mamá a tu mujer? No, se han convertido en aliadas. Ninel sigue a mamá como una cola. Me temo que pronto seré superfluo. Qué extraña familia tenemos. Se dio cuenta. Nunca hablamos. Mamá hablaba y nosotros fingíamos escuchar, como si viviéramos en mundos distintos, cada uno con su propia verdad. El problema era que faltaban las conversaciones de alma a alma. Kostya, voy a decirte algo que puede parecer una locura, pero no reacciones precipitadamente. Tómate un tiempo para pensarlo. Ninel y yo podemos adoptar a María, y ella se quedará en una familia. No perfecta, pero al menos la suya. No renunciaré a María. Nadie lo hubiera dudado, pero es una opción mejor que perderla por completo. Cumplo todos los requisitos. Además, ser pariente de una buena familia no dejará lugar a dudas. Entiendo que lucharás por tu hija, pero si se da el peor de los casos, estaré preparado. Piénsalo y decide, pero no te demores o podríamos no llegar a tiempo. A Constantin le bombardeaban los problemas con tal frecuencia que no le quedaba tiempo para recuperar el aliento. No había visto a María ni una sola vez desde el día en que la tutelaron.
La vista sobre la restricción de la patria potestad estaba programada, y una familia bien preparada estaba lista para ella. Lo más desagradable fue cuando se acercaron a Kozia para hablar, para convencerle de que no se resistiera, de que se hiciera a un lado. Estos individuos suaves y escurridizos, con sonrisas insinceras enyesadas, empezaron expresando su simpatía por la difícil vida de Constantin como padre soltero, con dificultades económicas. Le ofrecieron ayuda económica si Kozia no interfería, afirmando que su situación financiera mejoraría. En pocas palabras, le ofrecieron dinero a cambio de la niña. Luego se marcharon, dejando a Kozia con ganas de darles un puñetazo en sus caras engreídas y sus sonrisas torcidas. Estos guardianes compraban niños como si fueran juguetes. No tenían intención de hacer felices a los pequeños, querían ser figuras ideales para exhibir en público. Ya estaba prevista una vista sobre la limitación de la patria potestad. Se preparó a una familia con todos los documentos necesarios. Cuanto más presionaban a Kozia, más pensaba en la propuesta de Eugenio. Quizá fuera la única salida. Aún así se resistió, aferrándose a alguna esperanza. Sin embargo, finalmente pidió a Eugenio que preparara los documentos y presentara una solicitud a la tutela. Se dio cuenta de que tenía que estar preparado en el peor de los casos. Eugenio y Ninel apoyaron su decisión. Kozia creía que Elizabeth, devota de las tradiciones y los valores familiares, lo aprobaría. Ya tenía suficiente con los aspectos financieros y sociales. Ahora se trataba de los principios y los valores. Kozia tuvo que admitir que no estaba solo en esta lucha y que no era él quien había tomado todas las decisiones equivocadas. La situación le había empujado a pedir ayuda a su familia. El veredicto final estaba aún por llegar. Entregar a María a la familia de su hermano significaba que él nunca podría llamarse su padre. No la llamaría así, pero no podía olvidarla ni dejar de quererla. Se le partió el corazón, pero era mejor así. Al menos no la perdería para siempre. Aún podría verla crecer. Eugenio sentía físicamente el dolor por el que estaba pasando su hermano. Lo único que podía prometerle era que querría a María y que haría todo lo que estuviera en sus manos para hacerla feliz. Kozia, ¿qué harás ahora? ¿Trabajar todo el tiempo? Siempre hay algún sitio al que ir. Vivir aquí y no ver a tu hija. No seré capaz. Así que tienes que irte, al menos por un tiempo. Dicen que necesitas hacer algo, amar a alguien y creer en algo para ser feliz. Tengo el amor de toda mi vida sentado aquí. Creo que algún día estaremos juntos. Parece que todo está aquí, pero la felicidad sigue estando tan lejos como la luna. Kozia se marchó y solo aparecía una vez al año. Elizabeth le vigilaba de cerca para asegurarse de que no traspasara ningún límite con María. El tío que a veces venía a visitar a la familia no era nada más. Al cabo de 3 años, Eugenio y Ninel dieron la bienvenida a un hijo, al que llamaron Arkady en honor a su abuelo, el académico. En el fondo de su alma, esperaban que Elizabeth acabara aceptando a María. Estaba inmensamente orgullosa de su papel de hermana mayor. Le gustaba que la consideraran mayor, que confiaran en ella para cuidar de su hermano pequeño. A medida que crecía, lo paseaba y le hablaba todo el tiempo, diciéndole: «Yo cuidaré de ti. Si pasa algo se lo diré a mamá». Eugenio quería de verdad a María, y solo recordaba que no era su padre biológico cuando Kozia venía de visita. Elizabeth educó a sus nietos con rigor. Vio potencial musical en Arkady, que empezó a recibir clases de música desde los 6 años. Incluso aprendió a tocar el violín, aunque no demostró ningún talento extraordinario. Con las clases regulares era muy disciplinado. Sin embargo, con María era más exigente. Elizabeth no parecía encontrar en ella ningún talento particular. Era inteligente, iba bien en la escuela, pero no destacaba. Elizabeth lo atribuía todo a la mala genética, olvidando que María llevaba también su sangre en las venas. La llegada de los nietos devolvió a Elizabeth a la época de su antiguo poder. Era una oportunidad para corregir los errores cometidos en la crianza de sus propios hijos. Vigilaba su rutina diaria y controlaba lo que hacían, lo que leían y con quién se relacionaban. Se restablecieron las cenas familiares obligatorias. Todo iba como ella había soñado.
Elizabeth estaba tan absorta en la construcción de la familia perfecta que no se dio cuenta inmediatamente de que no todo iba bien con la salud de Eugenio. Parecía aletargado. Se quejaba de dolores de cabeza y una noche, de repente, se puso pálido y se desmayó. Los médicos dieron su veredicto: un tumor cerebral. Siguió un torbellino de hospitalizaciones, biopsias, radioterapia y quimioterapia. Al cabo de medio año, Eugenio volvió a casa, pálido, asustado, pero vivo. Había esperanzas de que todo hubiera quedado atrás. Creían que le quedaban unos cuantos años más. Sin embargo, ¿cómo sería esa vida? Nadie podía predecirlo. Si la operación salía bien, le quedarían otros 5 años, pero ¿qué clase de vida sería? No sabría decirlo. Los médicos decían que había una pequeña posibilidad, pero solo era eso. Así que Eugenio decidió someterse a la operación. Aunque solo le dieran un par de meses, eran meses por los que valía la pena arriesgarse. Tras la operación, Eugenio no recuperó el conocimiento. Entró en coma y cada día se permitía a sus familiares entrar en la unidad de cuidados intensivos. Cada día podría haber sido el último. María, que ahora tenía 10 años, iba al hospital inmediatamente después del colegio. Se sentaba junto a la cama de su padre hasta la noche. Oía a los adultos hablar de la muerte de su padre. Le explicaron que se había quedado dormido y no podía despertarse. ¿Cómo podía dormirse? No lo soportaba y no podía dormirse. Si se estaba muriendo, ella se obligaría a permanecer despierta, y así él no moriría. Sentada en la unidad de cuidados intensivos junto a la cama de su padre, se pasaba todos los días intentando despertarlo. «Papá, por favor, despierta», decía María enjugándose las lágrimas. Antes fluían sin cesar. Cuando ella lloraba, papá venía corriendo inmediatamente. Empezaba a consolarla y a besarla. Pero ahora se queda quieto, ni siquiera se despierta. Arcadi encontró una canción. Dice que es una especie de curativa. No todos se despiertan con ella. ¿Quieres escucharla? La tocaré para ti. ¿Quieres que te la cante yo mismo? No te mueras. María estaba asustada. Tenía que ser fuerte. María intentó no llorar, hasta que no pudo con los sollozos y gritó en voz alta: «Papá, no te mueras. ¿No quieres despertarte? ¡Vive! No me dejes, estaré tan perdida sin ti. No te mueras, no nos dejes, querido papá. Vamos, dime que no te vas a morir», gritó María, besando a su padre. Se retorció. No puede morir, pero ya no habrá padre. No podrán vivir sin él. Las enfermeras hablaban. A María hay que sacarla de allí. Mira, estás teniendo una crisis nerviosa, pero no quiere irse. No suelta la mano de su padre. María, vamos, tengo zumo para ti, de naranja, ¿te gusta? Vámonos, deja dormir a papá. María salió de la habitación. María, vete a casa. Si papá se despierta, te hablaremos. No iré a ninguna parte, me sentaré aquí, te lo prometo. Toma un poco de zumo y sécate las lágrimas. Vete a casa, tu hermanito te está esperando. Aún es muy pequeño, te necesita. María salió del hospital, pero no se fue a casa. Se sentó en un banco de la plaza del hospital. Pensó que si se iba, papá se sentiría abandonado, como si lo hubieran dejado solo. Necesitaba sentarse aquí, esperar a que viniera mamá. Una mujer caminaba lentamente por el sendero. María la miró, sin poder apartar los ojos de ella. Sabía que era de mala educación mirar a desconocidos, pero la mujer era tan extraña y hermosa. Llevaba un vestido largo y vaporoso, grandes pendientes, muchas pulseras y anillos brillantes. Llevaba una especie de sombrero. La mujer pasó junto a María y de repente se detuvo, se dio la vuelta y la miró fijamente. Su mirada parecía congelada, como si no mirara a María, sino a través de ella. María se sintió incómoda, como si un escalofrío le recorriera la espalda. María se sentó erguida, como una reina de las nieves, aunque no de blanco. La mujer se acercó y se sentó a su lado. La extraña le tendió la mano. María la tomó, la cubrió con su mano y cerró los ojos.
María sintió calor, luego frío y después calor de nuevo. Era extraño, pero no aterrador. La mujer abrió los ojos y soltó la mano de María. Volverá. Será doloroso y pesado, pero volverá. Tienes un secreto sobre ti, el más importante. No lo descubrirás pronto. La reina lo guarda. Te obligarán a tomar una decisión. No te apresures, hay mucho engaño alrededor. Veo 2 hombres cerca, uno grande, el otro pequeño. Ellos te salvarán. No dejes que nadie controle tu destino. No pueden ver tu camino. No aceptes lo que fue en el pasado. Confía en lo que ves, te guiará. Probablemente ahora no entiendas de lo que hablo, pero recuerda mis palabras. Y el hombre que ahora está en el hospital te quiere mucho. La tristeza te acompañará siempre. Se levantó, dio una palmada en la cabeza a María y se fue. ¿Quién era esta mujer? ¿Una adivina? ¿Una maga? ¿Tal vez un hada? En los cuentos, las hadas suelen ser bondadosas. Quizá María tenga su propia hada, como en los cuentos. Quizá ayude a papá, haga un milagro y papá se recupere. María ya no lloraba. Se sentía más ligera. Decidió que debía volver a casa. Arcadi la está esperando. El milagro no se produjo. Cuando Eugenio recobró el conocimiento, estaba en el cementerio. María se paró junto a la tumba de su padre y susurró en voz baja. ¿Dónde estás, hada? Dijiste que volvería, pero murió. Ya no te creo. El tío Cos ya estaba a su lado, tomándole la mano. Se parecía tanto a papá. María lo abrazó con fuerza, pensando que papá estaba allí. Constantin la abrazó, consolando a la niña que lloraba. Se compadecía de ella, de su hermano, de sí mismo. ¿Por qué es tan injusto el destino? Primero se fue su amada, ahora su hermano. Al menos ahora hay nietos. A partir de ese momento, dejó de pensar en María como algo más que una niña problemática que necesitaba supervisión constante. De repente se dio cuenta de que se trataba de su propia personita. La vida siguió fluyendo, y a medida que crecían, su vínculo se hacía más fuerte. Eran como una sola persona, sin discusiones, sin resentimientos, sin secretos. Arcadi se dedicaba a la música y la abuela supervisaba personalmente sus clases. María se matriculó en la universidad, en el departamento filológico del Instituto Pedagógico. Una gran elección para una chica de familia respetable. El cuidado de las uñas, una búsqueda para una chica inteligente, tal vez le resultara útil. Incluso apareció una amiga, a la que Elizabeth amablemente aprobó y permitió entrar en la casa. Victoria era de una familia muy sencilla, y a los ojos de María, un poco impulsiva. Pero si hablamos su idioma, era un poco exaltada. Probablemente la abuela decidió que María necesitaba estar más cerca de la gente. Y María se alegró de tener por fin una amiga, y además tan sincera, interesante y directa. Para entonces, Cos ya había empezado a trabajar en la administración y por fin se había casado. Elizabeth, tras la muerte de su hijo, tardó mucho tiempo en asimilarlo. Ninel no lloraba menos, pero sentía que era su deber apoyar a su suegra, y lloraría más tarde. Después de todo, Elizabeth había perdido a sus 2 hijos. Por suerte, tenía nietos. Constantin visitaba con frecuencia la casa de su madre, deseando estar más cerca de su hija, saber qué hacía y con quién se veía. Una vez le dijo que tenía que contarle la verdad a María, pero Elizabeth la interrumpió de inmediato. Constantin, no tienes derecho a decir nada, ya tomaste tu decisión hace tiempo. Victoria llegó despeinada, y Elizabeth, al verla, abrió la puerta diciendo, «Victoria, ¿qué te ha pasado? Parece como si te hubieran perseguido, ¿qué te pasa?» Victoria respondió, «Tengo un problema, mira». Extendió la mano con una manicura ideal, excepto por una uña que estaba terriblemente rota. Victoria dijo, «Si María no me ayuda, estoy acabada. Nunca me recuperaré». Constantin añadió, «Quizá deberíamos llamar a los servicios de emergencia». A lo que María encendió una máquina secadora y empezó a interrogar a Victoria sobre qué catástrofe podía causar una uña rota. Se enteró de que estaba relacionado con un apasionado romance con Igor, del departamento de física, que se había convertido en la comidilla de todo el instituto.
Igor se había trasladado de la residencia a vivir con Victoria. Elizabeth comentó: «No entiendo por qué el cerebro de los hombres funciona de forma diferente. ¿Por qué cuando todo va bien necesitan estrés y adrenalina? No soy una consejera. En mi vida tengo 2 hombres, Konstantin y Arkady, a los que preguntar». María sonrió y respondió: «¿Qué piensas de ellos?». María y Victoria soltaron una risita y salieron de la habitación. Bajo la influencia de Victoria, María decidió que necesitaba un poco de independencia y expresó su deseo de encontrar un trabajo. Elizabeth no vio ninguna razón para oponerse, ya que María quería trabajar y no solo entretenerse. Victoria sugirió: «María, deberías plantearte trabajar conmigo. En el Instituto de Investigación donde trabajo, necesitamos a alguien que nos ayude en la investigación». Elizabeth no tenía nada que objetar, pero le preocupaba la idoneidad de María para ese trabajo. Konstantin, por su parte, creía que María debía trabajar para ganar algo de independencia. Finalmente, Victoria los convenció y María empezó a trabajar. El primer día de trabajo de María fue angustioso. Se esforzó al máximo, pero cuando un tubo de ensayo se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo, se asustó. Konstantin, que estaba allí, la consoló diciéndole: «No te preocupes, rompemos muchos, yo me encargo». Entonces fue a recoger los cristales rotos, pero la situación dio un giro inesperado. Un joven llamado Ruslan, jefe de laboratorio, entró en escena. Se presentó e intentó consolar a María, diciéndole que los accidentes ocurren y que él enseñaría cómo se hacen las cosas. Pero al ver los ojos tan hermosos de Ruslan, no pudo evitar preguntarse si estaba interesado en ella. María intentó evitar a Ruslan, pero él era persistente. La esperaba después del trabajo, le llevaba café y la invitaba a salir. María rechaza sus insinuaciones, pero no puede evitar preguntarse si se ha enamorado de ella y va a divorciarse de su mujer. Los rumores sobre las escapadas románticas de Ruslan habían llegado a oídos de María, pero ella no estaba segura de creerlos. Ruslan estaba casado y nunca se divorció, como había prometido a todas sus anteriores amantes. Victoria y otros intentaron advertir a María, pero ella se dejó llevar por el encanto de Ruslan. Un día, Ruslan esperaba a María como de costumbre, pero esta vez era diferente. Las otras mujeres con las que había estado se enfrentaron a él y discutieron sobre su matrimonio. La discusión fue intensa y las escucharon. Elizabeth decidió intervenir y la situación se convirtió en un gran escándalo. Victoria razonó con María, explicándole que Ruslan estaba casado y no iba a divorciarse. El enamoramiento de María decayó y trató de evitar a Ruslan en la medida de lo posible. Sin embargo, él estaba decidido y la esperaba después del trabajo. Pero la aventura con Ruslan había terminado. María había aprendido la lección. Decidió no seguir adelante con esa relación destructiva. Konstantin simpatizó con María y se disculpó por la situación. Hay que tenerlo todo en las manos, de lo contrario nos espera el desastre. Consiguió colocar a María como editora adjunta en Editorial, lo que al menos guardaba cierta relación con su campo de estudio, la filología. A María le gustaba su trabajo, aunque no le confiaran autores de primera fila. Corregir textos era más interesante que lavar probetas. Entre los aspirantes a escritores se encontraba con personas de talento. María se alegraba de que su aportación contribuyera a su éxito. De camino a casa, se detiene en una tienda. Una anciana le había dado una larga lista y ella recorrió los pasillos, añadiendo comestibles a su cesta. Parecía que lo tenía todo, pero aún le faltaba un poco de salsa. Las salsas estaban en un puesto aparte. María tomó un tarro, y de repente un hombre chocó con ella. El tarro se le resbaló de las manos y se hizo añicos. «¿No ves por dónde vas?», exclamó. «Lo siento, pagaré, pero tú también tienes la culpa por ponerte en medio». «Bueno, se ve que es de los que compran todo», replicó el hombre. «Es una pena que no puedas comprar buenos modales». Despidió al maleducado con la mano, y de repente todo el puesto de salsa se derrumbó. Estaban en medio de salpicaduras de colores, y los riachuelos de arcoíris ya se dirigían hacia ellos. Los empleados de la tienda corren. El hombre intentó limpiarse las gotas de salsa del abrigo, pero solo consiguió mancharse. Nerviosa, María exclamó:
No envidio a tu esposa. Si rompes algo lo pagas, añadió. María salió de la tienda con lágrimas en los ojos. Era frustrante, pero no entendía por qué ella era la ofendida. Había sido culpa suya. Por primera vez en su vida le había gritado a alguien. Pensó, corre y discúlpate. Había sido ella la que había tirado la mesa y se había puesto histérica. Era una pena tirar su abrigo nuevo y ligero, pero ahora parecía inevitable. María lloró, no por el abrigo, sino por su propio absurdo. Cierto, Victoria no estaba preparada para la vida. Lo siento, no suelo actuar así, soltó. Supongo que pasó algo más y arruiné tu abrigo. De eso quería hablar, continuó. ¿Cómo puedo volver a casa en este estado? Tengo una sugerencia. Hay una tintorería instantánea en ese edificio de ahí. Bueno, no exactamente instantánea, pero tardará 1 hora y media. Mientras tanto podemos tomar un café. Allí hay una pequeña cafetería para gente en apuros similares. Era difícil llamarlo cafetería. Era más bien una pequeña habitación con 2 mesas. Sin embargo, tenían varios tipos de café y un expositor de bollería visualmente atractivo. Brindemos con nuestras copas y presentémonos por fin, sugirió el hombre. Me llamo Leonid. Es un nombre bastante pomposo, pero es lo que es. En mi familia también tenemos Konstantin y Arkady. Leonid no parece pomposo en comparación. ¿Y tú? Soy María, pero María es mejor. La 1 hora y media pasó volando entre café y conversación. Resultó que ambos trabajaban en la editorial. María no entendía muy bien a qué se dedicaba Leonid. Parecía estar relacionado con la parte administrativa, lo que explicaba por qué nunca se cruzaban en la oficina. No era de extrañar, ya que la administración, la editorial y la imprenta se encontraban en lugares distintos, con entradas separadas. Además, María rara vez visitaba la oficina, solo para dejar o recoger trabajo. Te daré mi número, María. Si alguna vez tienes ganas de desahogarte o de gritarle a alguien, llámame, ya estoy acostumbrado. Y por si necesitas ayuda, sobre todo de Elizabeth, añadió. Elizabeth estaba decidida a encontrar una pareja adecuada para María antes de que se metiera en otro lío. Para la cena, invitó a su conocido y a su hijo. Pavel parecía un candidato digno en todos los sentidos. Su abuelo era amigo del académico Markov. La madre de Pavel presumía de lo maravilloso que era su hijo, que había recibido una educación excelente y había montado su propio negocio. Sin embargo, no especificó de qué tipo de negocio se trataba. Pavel se comportó de forma impecable, mostrando galantería y atención. Dejó claro que María no le era indiferente, pero María se sentía incómoda con su mirada penetrante y evaluadora. Elizabeth tampoco se quedó callada respecto a su nieta. Arkady se inclinó hacia ella y le susurró. Parece que te están considerando para el matrimonio, ¿qué te parece? María preguntó, ¿es apropiado susurrar en la mesa? No es apropiado, desde luego, respondió, pero tampoco lo es organizar un espectáculo sin informar a la posible novia. Tampoco es apropiado alabar a tus vástagos como cachorros de raza delante de extraños. Buen punto. Pero Arkady, ¿por qué asumiste que Pavel era el que estaban considerando para mí? Cuando los invitados se marcharon, Elizabeth interrogó sin descanso a sus nietos sobre el posible novio. ¿De dónde venía? Nos hablaba de boda, pero Arkady lo sabía y guardó silencio. ¿Quién más lo sabía? Konstantin también lo sabía, pero no compartía nada excepto con Arkady. Le guiñó un ojo. De acuerdo, bien, invitemos a tu futuro prometido a comer. Nos conoceremos. ¡Qué sorpresa! ¿Dónde puedo encontrarlo antes del viernes? Arkady, que no era de mucha ayuda, comentó. No es precisamente de fiar. Puede que no aparezca, puede que se hayan peleado. Entonces lo más probable es que Pavel vuelva a aparecer. Quizá venga alguien más el día del destino, concluyó María. María llamó a Leonid. Leonid, me dijiste que podía llamarte si necesitaba ayuda, y ahora la necesito. ¿Podrías hacerte pasar por mi prometido solo un día? El resto puedo arreglármela sola. María contó la historia, pensando en lo absurdo que sonaba. ¿Qué hago? Seguro que se niega. ¿Por qué iba a querer participar en este espectáculo? Leonid se rió, llamándola un poco loca, pero al final aceptó. Te pido que hagas todo lo posible para que le caigas completamente mal a mi abuela.
No quiero que pruebe que nos veamos ni que te traiga a casa. Si le caes bien, ¿cómo le explicaré dónde desapareciste? Actuaré de forma tan repulsiva que probablemente me echará ella misma. Por favor, si voy a ser tu prometida, no te dirijas a mí con formalidades. Nos vemos mañana con todas mis galas, dijo María, arrepintiéndose 100 veces de haber iniciado toda esta aventura. Pero no había vuelta atrás. Su abuela ya había preparado la masa para las tartas. El viernes, el apartamento de los Markov estaba lleno. Incluso los padres de Ninel estaban invitados. A Elizabeth le preocupaba que su nieta no fuera capaz de convencer al prometido, a pesar de que aún no lo conocía. Ya estaba convencida de que María traería un espécimen completamente inaceptable. Constantine estaba igual de ansioso. Al fin y al cabo, la hija de su yerno traería a su mujer. Constantine no pensó en María ni en su posible prometido. Nunca le habían invitado a casa de su suegra en todos estos años. Temía incluso mirarle o decir algo incorrecto. Su marido nunca le explicó el motivo de tan extrañas relaciones con la familia, y ella nunca preguntó. Esperaban un posible prometido de procedencia desconocida. Cuando sonó el timbre y María abrió, no se dio cuenta inmediatamente de que era Leonid. Llevaba una chaqueta de cuero negro con tachuelas, pantalones a cuadros, botas gruesas, pulseras de cuero en un brazo y un pañuelo rojo en la oreja. Era difícil saber si era punk o rockero. En la mano llevaba 3 rosas algo marchitas. «Hola, coge estas flores, ponlas en agua. Se han caído un poco». «Vaya, hay tantas mujeres aquí. ¿Qué pasa?», dice mirando a su alrededor. «¿Es aquí donde es la fiesta?». Leonid pasó en completo silencio. Miró a su alrededor, se sentó en la mesa y se frotó las manos. «Vaya, huele delicioso aquí», comentó. Elizabeth se recompuso e intentó salvar la situación. «Bueno, entonces te invito a la mesa. Tomemos una copa». Leonid se sirvió un vaso, bebió un sorbo, picoteó algo de comida, se sirvió otro vaso y todos se sentaron en silencio. No comieron ni bebieron, solo observaron. «Escuchen, ¿por qué están todos tan aburridos? La mesa está espléndida. ¿No quieren comer o beber? Hablemos, eso es lo que suele ocurrir en una mesa», dijo Leonid, abrazando a María por los hombros. Elizabeth se estremeció ante esto, y María ante el comportamiento de ambos. Arkady, con la cara enrojecida, apenas contuvo lo que quería decir. «Hablemos de música». Leonid vació su vaso. «Música, eso es. ¿Has oído hablar del grupo Violet Nightingales?» ¿Qué canciones?», preguntó Arkady. «Bueno, por ejemplo...». Leonid empezó. «Tienes un cráneo precioso y unas cuencas oculares enormes». «¿Qué letra es esa?», intervino el joven. «Es de un poema», explicó Leonid. «Muy bien, ahora debes irte. Ya verás, es la hora», intervino Elizabeth, conduciendo a Leonid hacia la puerta. Arkady le siguió. «María, ¿dónde has encontrado a un tonto así?». «Por favor, compórtate, no soy tan malo», dijo Leonid. «Por cierto, joven, tienes mis respetos. Cuídate, novia». Elizabeth continuó. «¿Qué hacemos ahora? Ni siquiera hemos podido hablar de literatura». «En realidad ya es hora. Mi abuela ya está harta», intervino María, tomando a Leonid del brazo y llevándolo hacia la puerta. Leonid desapareció al doblar la esquina. Al final, a Leonid fue al que no le gustó la situación en la que se habían metido él y María. Ahora quería cuidar de María, invitarla a citas, pasear por la ciudad nocturna y mantener conversaciones sinceras. Pero ¿cómo hacerlo ahora? Su abuela no se lo permitiría. Pavel buscó insistentemente también una cita. Envió flores y esperó en el instituto. María no entendía por qué quería eso. Era joven, atractivo, adinerado, pero a María no le interesaba. Le interesaba Leonid. Pero después de su dramática aparición en sus vidas, ella no lo había visto. Ahora, al llegar a la editorial, no encontraba ningún motivo para llamarlo, y él no llamaba. Arkady vio cómo su hermana estaba ansiosa, esperando una llamada. Adivinó de quién y se rió de ella. «¿Dónde está tu príncipe? Supongo que no lo hemos impresionado. Le parecemos aburridos». «¿Qué te pasa? ¿Quizá te aburres?»,
Ha pasado un tiempo desde que tuve un corazón a corazón con Victoria. Solíamos charlar sobre todo tipo de tonterías durante horas, y ahora hay algo de qué hablar. Pero mi amiga desapareció. Quizá le pasó algo o no está en casa. Victoria por alguna razón no responde a las llamadas. La vecina dijo que hacía 3 días que no la veía, y antes de eso la había oído discutir con un joven. Tengo el número de teléfono de su madre en alguna parte, y hasta el cuarto día de regresar a su domicilio para buscarla, justo a una cuadra antes de llegar se encontraron frente a frente. «Ah, Victoria, iba a buscarte. Estaba muy preocupada. ¿Qué ha pasado?» Resultó que Victoria también estaba asustada. Mucho más. Llegó despeinada, con la cara demacrada y ojeras, como si llevara una semana sin dormir. Se había escondido de su admirador en casa de sus padres. Al principio pensó que era un admirador, pero resultó ser un estafador. Se conocieron por internet y a partir de ahí se hicieron conocidos. Victoria, ¿nunca te dijeron que no conocieras gente por internet? Sin la red solo conocía a imbéciles. Por eso pensé en intentarlo. Y de repente funcionó. Un chico joven, guapo y sociable. Incluso empecé a hacer planes en nuestra primera cita. Pasó el tiempo, y aún a pesar de las advertencias de su amiga, Victoria se dio cuenta de que Nikolai era su destino. La miraba con tanta ternura, le hablaba con tanto cariño. Más flores, regalos, encuentros y despedidas todos los días, ruiseñores cantores. Hizo planes, construyó un pequeño negocio. Solo unos cerrajeros por ahora, pero pronto ganaría el triple de dinero. Suficiente para una boda, suficiente para una luna de miel. La diferencia entre un hombre y una mujer radica en nuestros sueños de infancia. Llevamos planeando nuestra boda desde que éramos niñas. Jugamos con muñecas, las vestimos y les ponemos velos en las cabezas. Y a su lado siempre hay un muñeco, el novio. Luego les dibujamos una hermosa vida hasta la muerte. Así que una boda es un sueño de infancia hecho realidad. El negocio de Nikolai iba bien, pero necesitaba un poco más de dinero para un segundo taller. Naturalmente, Victoria le entregó todos sus ahorros. Por su felicidad, claro. Victoria había oído hablar de estafadores matrimoniales, pero no se trataba de Nikolai. Presentaron los papeles en el registro civil y decidieron dónde vivirían. Nikolai tenía un apartamento de una habitación, y Victoria también. Así que tenían que vender los dos y comprar uno más grande. Lo mejor sería hacerlo antes de la boda para poder mudarse enseguida. En 2 días encontraron comprador para el piso de Victoria. Pero entonces Victoria empezó a tener dudas. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. No estaba en contra de vender, pero tal vez podría esperar hasta después de la boda. Nikolai la persuadió con suavidad al principio, pero luego se ofendió. «¿Por qué no confías en mí?», le preguntó. «¿Por qué solo se vende mi piso? ¿No hay compradores para el tuyo?». Nikolai se puso furioso. Toda su sofisticación y compostura parecían haber desaparecido. Y lo que es más importante, desapareció su amor. El odio salpicó sus ojos. Se enfureció sin control, utilizando las expresiones más vulgares. Acorraló a Victoria y estampó el puño contra la pared, justo al lado de su cabeza. El retrato de Victoria, pintado por un artista en el paseo marítimo de Sochi, se estrelló contra el suelo, haciendo añicos el cristal. Nikolai recogió un fragmento, lo apoyó contra el cuello de Victoria y le dijo: «Vendrás a firmar el contrato de compraventa, y si no lo haces te enterraré en este mismo apartamento. Ni se te ocurra escapar, te encontraré en todas partes». Aterrorizada, Victoria no esperó más y salió en cuanto la puerta se cerró tras Nikolai. Recogió sus cosas desordenadamente y se fue a casa de sus padres. Empezaron las llamadas interminables. Al principio no tomaba el teléfono. Después simplemente tiró la tarjeta SIM. Ahora no sabía qué hacer. María sintió pena por ella. ¿Por qué es así? No tiene ni idea, su vida no le enseña nada. No está claro cómo consolarla esta vez. No es solo otro romance fallido, es un corazón roto. «¿No vas a ir a la policía?», le preguntó María. «No», dijo Victoria, tratando de no llorar. María la consoló. No se trata solo de un romance fallido, se trata de un sueño arruinado, y es una pena que sea así.
nunca se aprende de la vida. Victoria regresó con su madre. Al final, disfrutaba escapándose de la ciudad durante un par de días de tranquilidad y belleza. En los últimos 6 meses, cada que su mamá volvía de la dacha, contaba historias sobre unos jóvenes persistentes que deambulaban sin descanso por la zona y trataban constantemente de comprar las parcelas. Corrían rumores de que planeaban sustituir la comunidad de la dacha por casas de campo, y parecía probable que fuera así porque el lugar era demasiado atractivo. Estaba a 30 minutos en coche de la ciudad, junto al bosque y el río. Los propietarios estaban preocupados. Sus viejas casitas no podían convertirse en mansiones, pero habían invertido años de trabajo en sus pequeñas parcelas, creando modestos jardines. Estas pequeñas parcelas eran un santuario en sus vidas, un respiro del trabajo interminable y una oportunidad para respirar. Con la ilusión de la libertad, no estaban dispuestos a desprenderse de sus dachas, pero los jóvenes y persistentes agentes inmobiliarios eran implacables. Parecía que los días de su comunidad en Adacha estaban contados. Victoria estaba en Adacha con sus padres, y una vez más, aparecieron los jóvenes audaces. Los propietarios no tenían intención de vender, y lo dejaron claro. No venderemos la dacha, no vengan aquí. Ya se han vendido 3 parcelas situadas a 2 casas de ustedes. Pronto empezará la demolición, seguida de la construcción. ¿Quieren vivir entre polvo, ruido y obras? Su vida tranquila y fresca se habrá acabado. No experimentarán más que ruido y suciedad. Además, la construcción es peligrosa. Algo puede derrumbarse o incendiarse. ¿Están dispuestos a correr ese riesgo? Les advertimos de las posibles consecuencias. Dios no lo quiera. No se vayan a quedar sin su dacha y sin dinero. Fue entonces cuando Victoria vio a Pavel. Era uno de los jóvenes, y él era quien entregaba este mensaje. María, sabes que no es un hombre de negocios en absoluto. Ni siquiera es de una empresa de promoción inmobiliaria. Solo es un chico haciendo recados. No le culpo, solo hace su trabajo. Pero ¿por qué pretende ser un gran hombre de negocios? No tiene ninguno. Solo trata de casarse contigo para mejorar su situación financiera. Lo que no es malo si te quiere, pero tengo estas vagas dudas. ¿Qué opinas, amiga mía? ¿Quieres casarte con Pavel o tenemos otro príncipe en el horizonte? No hay forma de arreglar este aburrido texto burocrático. Yo lo reescribiría por completo, pero el autor cree que su creación es brillante y lucha por cada palabra. Nunca me había quejado de los autores, pero esta vez he decidido ser puntilloso. En esta forma el texto no puede presentarse al editor. He pensado en todos los argumentos que convencerían al editor de abandonar esta autoprocrastinación. Pero él cree que su obra es una genialidad. El texto tal como está no se va a enviar. Ambos estaban absortos en sus pensamientos, así que no se dieron cuenta de que se les hacía tarde. Hablaban y caminaban sin rumbo hasta que María chocó con alguien. Disculpe, dijo mientras intentaba dar la vuelta, pero la persona le bloqueó el paso. Leonid, madre mía, hacía tanto tiempo que esperaba este encuentro. Tenía cientos de cosas que decir, pero ahora me he quedado sin palabras. Supongo que no me lo esperaba. Tantas veces quise llamarte, pero después de mi brillante actuación me sentí incómodo. ¿Cómo me pasé esa vez? Bueno, me alegro de que estés aquí. Bueno, se logró el cometido. Mi abuela me prohibió acercarme a ti. Leonid se rió. Bueno, seguiste sus órdenes. ¿Qué podía hacer con mi imagen? No puedo entrar a la fuerza en tu casa, respondió Leonid. Entonces, arreglemos esto. Iré este fin de semana. Victoria invitó a María a la dacha para relajarse, pasear por el bosque y desconectarse. Necesitaban poner en orden sus nervios y era un buen momento para tomarse un respiro. Victoria aún no se había recuperado del horror de su experiencia con Nikolai, y María seguía sin recibir una llamada de Leonid. Decidieron disfrutar del fin de semana como en vino, deliciosa comida y muchos chismes. Mientras casi se desmayaban de tanto comer, se miraron y no tuvieron ganas de hablar de sus problemas. La idea de vivir sin esta dacha les daba náuseas. No podían imaginarse sentadas en un estrecho apartamento en la 6ª planta de un enorme edificio, sintiéndose sofocadas y acaloradas. No podían irse a otra dacha porque no estaban dispuestas a pagar el precio que les ofrecían. En algún punto, María le empezó a hablar a Victoria sobre aquella mujer extraña que había visto en el hospital cuando era niña.
Me había contado tonterías sobre cómo vivir, diciendo que esperaré mucho tiempo y que el destino no aparecerá, pero el destino ya está aquí. Por otro lado, mencionó haber visto a un hombre de uniforme cerca de mí. Ya he considerado todas las opciones posibles, si es del ejército o la policía, pero tal vez debería buscar entre el personal de seguridad o los trabajadores del gas. ¿Qué opinas? ¿Es una opción válida, María? Olvídate de los adivinos, no ven nada. En mi infancia una de ellas predijo que mi padre no moriría, pero así fue. También habló de dos hombres que me salvarían, un secreto que yo acabaría descubriendo. Es la misma historia de siempre. Todos dicen lo mismo y consiguen acertar con una predicción. Acertó sobre una persona insincera cerca de mí, y se trata de Pavel. Pero por otro lado, ¿quién no es insincero cerca de ti? Tienes toda una colección en ese sentido. Un ruido de motor se oía a lo lejos, cada vez más cerca. Alguien conducía por la calle y los faros se deslizaron junto a la verja. Un coche se detuvo. Victoria, ¿qué es esto, invitados? Sí, podrían ser mis padres, aunque no sé por qué vendrían a estas horas. La verja se abrió y alguien subía por el camino. Cuando Victoria se dio cuenta, exclamó: «María, ¿es él? ¿Quién es?» Nicolai entró en la veranda. «No estás sola, Victoria». «Hola, señoritas». Parecía esperar que no saliera corriendo. «Te lo dije, inténtalo y te encontraré». Victoria se encogió hacia atrás, agarrándose al respaldo del sofá, con terror en los ojos. María también estaba asustada, preocupada por lo que Nicolai podría hacer la Victoria. «Será mejor que no intenten escapar. Te lo dije, no me mientas». Tomó a María y la golpeó. Después la soltó. Ya tenía la cara magullada y le corría sangre por la nariz. Victoria rezó para que alguien en el pueblo pudiera oírlas. Nicolai se acercó rápidamente a ella y le tapó la boca con la mano. «Si vuelves a gritar, te callaré para siempre. Quería hablarte, explicarte por qué estás equivocada, para que entendieras por qué estás muriendo, junto con tu amiga. No deberías haberte unido a su compañía». La única ventana daba a la veranda, y Nicolai permanecía abajo, haciéndole sentir acorraladas. Victoria estaba inquieta, pero Nicolai no tenía prisa. Quería que la víctima comprendiera y se diera cuenta de que él no era el típico criminal. No soportaba que alguien fuera contra su voluntad. «Hice un esfuerzo. Te proporcioné placer, y el placer hay que pagarlo. Todo estaba ya decidido, solo tenías que firmar. No estoy enfadado porque no obtuve de ti el dinero que quería. Puedo encontrarlo en otra parte. Pero ¿cómo te atreves a no escucharme? Eso es lo que no te perdono». María susurró a Victoria: «Este tipo está loco, ¿cómo no te diste cuenta?» En la estrecha habitación del ático no tenían dónde esconderse. Victoria miró ansiosamente a su alrededor. Afortunadamente, cerca de ella, encontró una barreta de acero que sus padres utilizaban para ciertos trabajos de casa. Como pudo, se abalanzó sobre Nicolai, logrando golpearlo en la cabeza. María aprovechó esto y sacó frenéticamente los libros de la estantería. «¿Qué haces? Arrastrémoslo hasta la escalera y bloqueémoslo hasta que Nicolai se recupere». Consiguieron tirar y dejar caer la estantería. Ahora, Nicolai no podía llegar al desván. Empezaron a pensar qué más podían hacer. Las dos pequeñas ventanas redondas de los extremos no se podían abrir. Pensaron en romperlas, pero eso no serviría de nada. No cabrían por ellas. Gritar era inútil. Nadie les oiría, excepto Nicolai. Nicolai intentó abrir la puerta, sin éxito. Frustrado murmuró: «Necesito un hacha, debe de estar por aquí». Arkady no entendía el significado de la llamada de María. Se había ido a la dacha de su amiga y llamó en mitad de la noche sin decir nada. Su abuela estaba preocupada. ¿Qué habrá pasado? Quizá pulsó el botón sin querer y colgó. No, no lo parece. Debería haber dicho algo. Preocupado, Arkady salió a buscarlas. Victoria, como pudo, salió de la casa. Afortunadamente, Arkady estaba llegando en su coche. «¿Qué ha pasado?» «Ha ocurrido algo terrible. María está en peligro». Nicolai no tenía prisa. Buscaba metódicamente un hacha. Revisó por todo el lugar donde se encontraba y desafortunadamente encontró una. Victoria y Arkady entraron en la casa. Nicolai seguía cortando. La brecha era cada vez menor. Un poco más y lo abriría.
Oye, leñador, no hay necesidad de dañar los armarios. Delante de la escalera apareció Arkady. Nikolai se volvió y caminó hacia Arkady con el hacha en la mano. Arkady dio un paso atrás y lo condujo a la estrecha plataforma frente a la escalera. Konstantin y Arkady lograron dominarlo. Lo ataron fuertemente con cuerdas para asegurarse de que no se movería. Después de esto, Arkady llamó a la policía. Por fin podemos irnos a casa. En ese preciso momento, María recordó. Victoria, ¿recuerdas que te hablé de la adivina? Dijo que 2 hombres me salvarían, uno grande y otro pequeño. Bueno, Arkady ya no es pequeño, pero ella estaba hablando de él y el tío Kostya. 2 coincidencias. Creo que estoy empezando a creer. En ese momento solo esperaban a la policía. Nikolai seguía con la cara hacia abajo y atado. Arkady sirvió vino. Bebamos, lo necesitamos. Cargaron a Nikolai en el coche de policía y por fin pudieron volver a casa. Después del horrible incidente de la dacha, la relación entre María y Victoria se hizo muchísimo más estrecha. María, no te lo pienses demasiado, invita a Leonid. Algún día tendrás que presentarlo a la familia en su verdadera forma. Si a la abuela no le vuelve a gustar, será su problema. Así que entiendo que ya has tomado una decisión. María llamó a Leonid. Oye, te invito a una cena familiar. Otra vez, María. Lo siento, pero ya no me haré el tonto. Me gustas de verdad y no quiero perder por completo la esperanza de presentarme algún día a tu abuela con normalidad. Odio cómo mi vida personal lo está arruinando todo. Leonid, por eso te lo pregunto. Quiero presentarte a mi familia de la manera correcta. Quiero una familia contigo, Leonid. María estaba muy nerviosa y no podía dormir, aunque desde muy pequeña había aprendido a dormirse en cualquier situación y por su propia voluntad. Siempre leía mucho. Si sus padres iban de visita, bastaba con que le dieran un libro para que nadie volviera a ver a la niña. Leía sin parar, cualquier cosa. A los 12 años, encontró un libro del psicólogo Vladimir Levy. No estaba claro si lo había escrito para adultos o para niños. Era algo así como Psicología del Entretenimiento, un libro sobre la búsqueda del pensamiento. Lo leyó hasta el cansancio. María no sabía dónde había ido a parar el libro. Todo lo que allí estaba escrito se borró de su memoria, pero recordaba la técnica para quedarse dormida. Fue interesante y eficaz. Te tumbas en la cama, incapaz de dormir. Relájate e imagina que tu pierna está hecha de algodón. El agua caliente fluye hacia la pierna y el algodón la absorbe. La pierna se vuelve cálida y pesada. La otra pierna, el brazo, otro brazo, todo de algodón. El cuerpo absorbe el agua caliente. Los pesados párpados algodonosos no se levantan. Se tumba torpemente. Necesita darse la vuelta. Ups, el cuerpo es algodonoso y pesado. No escucha. Se queda dormido. Al principio tardaba mucho. El cuerpo no quería absorber el agua caliente. Los pensamientos no se apagaban. Quería rascarse. Se rascaba. Pero María entrenaba con perseverancia día tras día. Dejó una profunda impresión. Relájate, siente el peso en el cuerpo y ordénale dormir. Todo listo. Se anunció la fecha de la recepción de la alta sociedad. La invitación fue dada oralmente. Elizabeth se preguntaba cómo resultaría todo, entregando a su impredecible familia. La mesa estaba puesta, las flores dispuestas. Elizabeth, como siempre, en su trono. Los padres de Ninel fueron los primeros en llegar. Bueno, aquí no hay sorpresas, todo como siempre. A continuación llegó Konstantin con su esposa. Si Konstantin llevaba la voz cantante con su mujer, quedaba muy bien y no parecía una tontería. Entonces empezaron a llover las sorpresas. Ninel no vino sola. Trajo a un joven tímido. Ninel, en quien Elizabeth confiaba tanto como en sí misma, evitaba el contacto visual. Estaba claro que lo sabían y no se lo habían dicho. Quizá haya envejecido de verdad y no entendía lo que pasa a su alrededor. No está en contra. Ninel es una mujer maravillosa y merece ser feliz. Pero, ¿por qué de repente todos le ocultan las cosas? ¿De verdad les está presionando tanto a todos que es más fácil ocultarlo que explicarlo? Es hiriente. Ella siempre quiso que todos fueran felices. Por primera vez, Elizabeth pensó que ella no es la única que determina lo que una persona necesita para ser feliz.
Sonó el timbre, y Arkady corrió a la puerta. Abuela, es para mí. Oh, señor, han invitado a otra persona. Abrió la puerta y entró Victoria. Gracias a Dios, salió bien. María, Victoria está en casa. Pasa, por favor. ¿Qué diablos está pasando? Si Leonid aparece ahora, parece que todo se irá al infierno. Hay una silla vacía. María, tu invitado probablemente no vendrá. Elizabeth se persinó mentalmente, bebió un sorbo y entonces volvió a sonar el timbre. Oh, no, esto no. María se levantó de un salto de su asiento. María, siéntate, abriré yo misma. Se dirigió a la puerta decidida a regañar a quien quiera que fuese, con el pecho fuera, dispuesta a desatar su ira. Pero no tenía intención de dejarle entrar. En el umbral había un joven con un ramo de flores, mirada agradable, sonrisa sincera, traje poco convencional. Elizabeth, son para usted. Siento llegar tarde. El trabajo me ha entretenido. ¿Me permite entrar o me marcho? Había algo inexplicablemente familiar en este joven, pero Elizabeth no recordaba dónde lo había visto. Debe ser el caballero de María. Bueno, que pase. Veamos quién es. Pase, pero por favor no vuelva a llegar tarde. Elizabeth acompañó al invitado al salón. María abrió la boca con asombro, y Arkady, incapaz de contener su sorpresa, saltó gritando. «¡Leonid!». Corrió hacia el invitado y lo abrazó. «¿Quién es ese Leonid?». Leonid se disculpó, casi de rodillas, y María trató de explicar por qué había iniciado todo el plan. «Perdóname, fue idea mía y Leonid me siguió la corriente. No tuvo más remedio». Ambos se callaron. «Ya no entiendo cuándo fue el circo, si antes o ahora», dijo Leonid perplejo. «Explíqueme, ¿quién es usted?». «Soy el director técnico del editorial donde trabaja María», le respondió Elizabeth. «Entiendo», dijo Leonid. «No soy de sangre noble, ni jefe, ni empresario, ni de su nivel, pero un especialista con un nombre, un apartamento, un coche, todo en stock, y enamorado de su nieta». «Muy bien, un especialista. Vamos a la mesa, los invitados ya están allí», dijo Elizabeth. Leonid fue al salón, y Elizabeth retuvo a María. Por primera vez la llamó nieta. «¿Crees que soy un monstruo que devorará a cualquiera que se oponga a su voluntad? Solo quiero que sean felices». «Ay, pero ¿qué clase de felicidad es esta? Constantin se casa con quien se le ponga por delante. Ninel trae a algún tipo introvertido. Ni siquiera mencionaré a Arkady. Tal vez me equivoque, pero mi idea de la felicidad difiere de la suya. Entonces, ¿cómo es tu Leonid mejor que Pavel?». «Abuela, me enteré de tantas cosas inesperadas. No voy a contártelo todo para que no te decepcione la gente. Vamos a ver más de cerca a Leonid, quizás sea un buen partido». A medida que avanzaba la cena, se hizo evidente que Ninel había traído a un tipo muy intelectual. Al final de la cena, Elizabeth estaba realmente impresionada. Al final, se escabulló a la cocina para evitar chismes. Si Elizabeth les contara su primer encuentro, o el segundo, no la creerían la verdad. Elizabeth estaba gratamente sorprendida. Leonid le gustaba de verdad. En un punto, María y Victoria fueron al balcón. Ahora otra cosa que dijo la adivina también se cumplió. Es extraño, pero creo que en general tuvo razón. Mi abuela realmente quiere que sea feliz, así que trata de protegerme de lo desagradable. Ella elige dónde debo estudiar y trabajar. Pero no porque quiera controlarlo todo y dictar, sino para protegerme de los errores. Aunque, ¿quién y cuándo ha aprendido algo de la experiencia ajena? Solo puedes aprender de los propios golpes duros. Sí, Victoria, ya eres un especialista en golpes duros. No me digas, ya he tenido suficiente. ¿Qué más te dijo la adivina? Que hasta que se cumpla debo aprender algún otro secreto. Algo así como que no lo veré enseguida, o no lo reconoceré enseguida. Pero ¿qué clase de amor? Yo tenía 10 años entonces. Bueno, tampoco reconociste a Leonid de inmediato. Bueno, dime, ¿te gusta? Si digo que me gusta no significa nada. Elizabeth despidió a los invitados. Sonrió, dijo palabras amables. Leonid intervino. Aquí está el coche, ya he llamado a un chofer, nos llevará a casa. Arkady, ¿puedes llevar a Victoria a su casa? No creo que le importe. ¿Puedo invitarte a una cita mañana, por ejemplo? No creo que a la abuela le importe. Llamaré. Pensaba enviar una paloma mensajera. Bromea Arkady.
En el apartamento reinaba la oscuridad y el silencio. María volvió a salir al balcón. A través de la ventana abierta de la cocina se oían las voces de la abuela y del tío Kozia. María no quería escuchar a escondidas, pero al final acabó oyéndolo todo. Hablaban en voz alta, ambos estaban nerviosos. María se sorprendió. Nunca había oído al tío Constantin levantar la voz. No debería haberte escuchado, debería habértelo dicho hace tiempo. Tarde o temprano tendremos que pagar por lo que hemos hecho. He hecho tantas cosas en la vida, tantas deudas que no podré pagar en toda mi vida. ¿Cuánto tiempo puedes guardar silencio? Guardarás silencio el resto de tu vida. Tú mismo elegiste este destino para ella. No destroces la vida de la chica. Ya ha perdido a su padre, ahora también perderá a su madre. ¿Y qué hay de Ninel? ¿Qué crees que pasará con ella? No, Constantin, no puedes hacer infelices a todos. Sé que es difícil para ti, pero llevas muchos años viviendo con esto. Tienes que pagar por ello. ¿Qué pasa con María? ¿Crees que se merece esto? No, Constantin, no eres el único con este secreto. ¿Crees que María no tiene derecho a saber la verdad? Sí, como siempre, tú decides por todos. Ahora has decidido que esto es por su propio bien. ¿Cómo sabes lo que es mejor para ella? María escuchaba y se estaba asustando. ¿Qué secreto? ¿Qué no sabía? Una vez más, la adivina tenía razón. No sabía lo más importante sobre sí misma. Si guardaron silencio durante tantos años, debe ser algo muy importante, o quizá algo terrible. Tal vez sea mejor no saber nada. María se levantó y corrió a la cocina. ¿De qué secreto están hablando? Elizabeth y Constantin la miraron sorprendidos y guardaron silencio. La abuela se serenó y trató de desviar la conversación de la manera que siempre funcionaba. María, no es momento para esas cosas. Dinos, Constantin, ¿estás satisfecho? Esto es lo que querías. Constantin tenía una mirada de confusión y dolor. Había deseado esto tantas veces, había imaginado cómo le diría a María la verdad, pero ahora no sabía cómo hacerlo. Pobre chica. Sería un shock descubrir que le han mentido toda la vida. María interrumpió. ¿Por qué no sé de qué secreto me hablas? Elizabeth y Constantin se dieron cuenta de que no había forma de evitar esta conversación. Dios mío, qué difícil es esto. Constantin, te rugué que no desenterraras el pasado. Ahora lo hecho está. María, tu tío y yo hemos guardado un secreto durante mucho tiempo, pero ahora es el momento de pagar nuestras deudas. Para su sorpresa, Arkady también entró. Bueno, eso es bueno, que escuche también. Se refiere también a ti. Constantin habló de su primera esposa, la madre de María, de cómo la amaba y de cómo la familia no la aceptaba. Habló de lo que había pasado. Tras su muerte, intentó explicar por qué se había alejado de su hija. Habló del terrible dolor que sentía, intentando olvidar pero sin conseguirlo. Veía el dolor de María y no se atrevía a decirle la verdad, que él era su padre. Sabía que una niña pequeña no podría soportar semejante conmoción, así que vivió toda su vida en silencio y con miedo. María escuchaba y no podía entender cómo esas personas que habían cuidado de ella toda su vida le habían mentido. Arkady miraba asombrado a la noble familia, donde no se pronunciaba ni una sola palabra indecente. Resulta que los secretos de la muerte eran aún peores. Así que resulta que no soy tu verdadera hermana, sino una prima. Maravilloso, María. Los primos, ya sabes, suelen ser más interesantes que las hermanas. María, no te preocupes. Aunque resultara que estés completamente abandonada, seguiría siendo la más querida para mí. No te preocupes. Está claro que María no les perdonará e incluso puede llegar a odiarles. Constantin pensó que mamá tenía razón. No había necesidad de remover todo esto. Se reprendió a sí mismo. María vivía tranquila, feliz. ¿Quién sabe lo que pasará ahora? No hay vuelta atrás. Arkady vio cómo María se desmoronaba, histérica. Ya, tenemos que poner fin a esto. Mira, tienes un padre vivo. Eso es una bendición. Es una pena que te hayas enterado demasiado tarde, pero más vale tarde que nunca. Así que deja de llorar. Tampoco te sirve de nada lamentarte. Deberías alegrarte. Ahora, acuéstate y piensa en cómo construir una relación con el tío Kozia, aconsejó Arkady. María se tumbó, pero no podía dormir. No quería hacerlo.
Esas reflexiones solían reservarse para la noche. A María le gustaba dejar los problemas del día para más tarde. Mientras estaba tumbada, le resultaba agradable pensar. Los problemas parecían menos importantes. Pensó en su viaje al mar con su madre y su padre. De repente, de la nada, la pesadilla de la dacha apareció ante sus ojos. Recordó a un pequeño y gracioso Arkady intentando caminar, mientras un sano gato negro le ponía la zancadilla. Luego pasaron sus amigos del instituto, junto con el tío Konstantin de vuelta de su expedición, con pelo largo y barba. La abuela le reñía, pero a María le caía bien, fuerte y guapo. Entonces, las imágenes de su mente empezaron a cambiar como en un caleidoscopio. María se dio cuenta de que se estaba quedando dormida. Era una pena que no hubiera pensado en el tío Konstantin, cómo había vivido con este secreto durante 20 años. Qué pensamiento aterrador. Otro problema. ¿Cómo dirigirse a él ahora? Ni como tío ni como padre. Llamaron a la puerta y entró Arkady. «Buenos días, ¿cómo estás?», preguntó. «Me enviaron para invitarte a desayunar. Tienen miedo de abrir la puerta ellos mismos, ahora son todo negocios. Saben cómo mirarte a los ojos. Escucha, puedes negociar algo para ti. ¿Qué es lo que quieren? Ahora están dispuestos a todo. No pierdas esta oportunidad», rió Arkady. «Desde un portátil nuevo hasta un permiso para estar fuera hasta medianoche». «Arkady, ¿qué voy a hacer? No puedo comunicarme con el tío Kostya. No puedo llamarle papá», se inquieta María. «María, no lo pienses demasiado. Compórtate como siempre. ¿De verdad crees que espera decir, cariño, soy tu padre, y que tú gritarás, papi, cariño, y te lanzarás sobre él? Me gusta nuestra noble telenovela familiar. Es incluso mejor que la serie de televisión, La Reina Madre, el hijo rebelde, la chispa huérfana». «Arkady, eres un idiota», dijo María. «Solo un poco. Creía que nadie estaba mirando. Después de todo, tiene un buen hermano o primo. Él la apoyará y la consolará, y según parece, incluso la salvará de la muerte». María se acercó y abrazó fuertemente a Arkady. «Ah, mi querido muchacho, ¿qué haría yo sin ti? Ya, no hace falta que me jugues las lágrimas. Vamos a desayunar». Nadie habló de lo sucedido. Todos comprendieron que debía pasar algún tiempo antes de que se asentara la nueva realidad. Todos se sentían culpables, incluso María, aunque en realidad no había hecho nada malo. Arkady se lo estaba pasando bien, pero intentaba no destacar demasiado. Sabía que, si lo hacía, le darían en la nuca. Ninel miró a María con simpatía, sabiendo que era la que peor lo estaba pasando. Pero aún así, estaba perdiendo a una hija. Siempre había sido una verdadera madre para María. María no podía hacerse la idea de que no era cierto. Se acercó a Ninel, la abrazó fuerte y le susurró. «Mami, ayúdame. Es tan difícil para mí. Tú sabes cuánto quería a papá, aún lo extraño». Las lágrimas corrían por el rostro de Ninel. Elizabeth se levantó de la mesa. No quería que los hijos y los nietos la vieran llorar. Poco a poco, todo se calmó. Todos se calmaron y la vida siguió como siempre, con sus alegrías y preocupaciones. Solo Konstantin miraba a María con preguntas y esperanza, pero ella aún no sabía qué decirle. María empezó a ver más a Leonid. Les gustaba estar juntos, y parecía que el amor crecía entre ellos, aunque todavía no habían hablado de sus sentimientos. O al menos eso creía María. Era imposible guardárselo todo para sí misma. Necesitaba que alguien le dijera, «No te equivocas, él es de verdad, fiable y fiel». Para su suerte, Victoria había desaparecido en alguna parte de nuevo. Probablemente se había enamorado de otro amor sobrenatural y no quería volver a meterse en el papel de dama de honor. Arkady fue nombrado padrino. Escuchó atentamente la confesión de María y asintió con la cabeza. Leonid invitó a María a la fiesta de cumpleaños de su padre. Era hora de que ella conociera a sus padres. «Leonid, tengo miedo. Mis padres son un paseo por el parque comparados con tu abuela», confesó Leonid. Ahora te contaré todo sobre mi familia, para que luego no te sorprendas. Mi padre tuvo 3 hijos. Por supuesto, el mayor, Andrés, es el más inteligente. Es un investigador serio. Me sorprende que alguna chica consiguiera casarse con él. Suelen huir a la media hora, no soportan su estiramiento. Luego está el más joven, correcto y aburrido.
salido de un cuento de hadas. Y tenemos un inconformista en el medio, músico y fiestero. Solo Dios sabe cómo es. Lleva los auriculares puestos, bailando. Y mi padre. ¿Quién es mi padre? Es un tipo duro, un antiguo piloto de carreras, ahora un sólido hombre de negocios. Y mi madre es una diosa, es increíble. María dijo, hagámoslo en otro momento, no tiene que ser en este día precisamente. No, tiene que ser en este día precisamente. La mujer de Andrés siempre arrastra a algunos amigos. En cuanto a mí, mi madre ya me ha inundado a preguntas cuando voy a presentarle a alguien. Si no vengo solo, se alegrarán. Llevarles tanta alegría es importante. María temblaba de emoción e inexplicablemente empezó a tartamudear cuando se acercaron a la casa. No podía salir del coche. Las piernas no le obedecían. La puerta se abrió y era mamá. El espíritu de María fue llevado por la mamá de Leonid. Qué bonito. Como se vio después, mamá estaba tan nerviosa como María. María aún no había dicho ni una palabra, pero la madre de Leonid ya estaba aliviada. Bien hecho, hijo. Por algo tardaste en elegir durante tanto tiempo. El padre de Leonid salió al pasillo. Dios, esto no es una familia, es como una foto de portada. Alto y señorial con los ojos claros y risueños. Pase, mi querida señora. Estamos muy contentos de que Leonid finalmente pensara en traerte. Es maduro e inteligente, pero no demasiado espabilado. Cuando entraron en la habitación, María identificó inmediatamente quién era quién. El nerviosismo desapareció. En su familia todo era fácil y alegre. Tal cosa era imposible. La abuela no les permitiría comportarse tan despreocupadamente. Aquí no se hacían pasar por aristócratas, se divertían de corazón. «Ayúdame, mamá», llamó Leonid y fue a la cocina. «Mamá, ¿vas a interrogar?» «Sí, me voy a morir de curiosidad. ¿Dónde has encontrado a semejante María?» «Trabaja en nuestra editorial. Guapa, lista, de sangre noble. Bueno, mi abuela se inventará una historia y lleva toda la vida torturando a la familia con sus fantasías. Deberías haber visto su casa. Es como un nido noble. Y de alguna manera María se las arregló para mantenerse normal. Sí, tienen una familia muy buena. La abuela hace de reina, no la molestan. No te lo pierdas, es pura y brillante. No encontrarás otra como ella, mamá. ¿Y por qué la alabas tanto? ¿Es la primera vez que la ves?» «Basta, no te preocupes». Mamá abrazó a Leonid. «Solo quiero que seas feliz con ella. No te molestaré por ello». «Necesitas descansar, mamá», añadió. «No nos quedemos en la puerta. Pasa, mi joven. Estamos muy contentos de que por fin hayas pensado en traerla». Victoria llamó al día siguiente. Menos mal que apareció. Sí, como era de esperar, volvió a enamorarse. Y de nuevo, para toda la vida. Se trasladó al instituto, un estudiante de Krasnoyarsk, alto y sano. «Victoria, vuelves a tirarte de cabeza, piensa antes de actuar». María, cuando veo tipos así ya no puedo pensar. Eres tú la que los escudriña y sabes que mi cabeza se desconecta inmediatamente. Es tan genial, tan serio y minucioso. Ay, bueno, y de alguna manera también me las arreglaré por mi cuenta, ya sabes. ¿Qué pasará con abuela si empiezo a salir con Arkady? Seguiría con este chico, pero no sé. No sé, sigo indecisa. Explícale que no es conmigo con quien debería soñar. Unos días después, la visitó Pavel. Llegó a proponer matrimonio con un enorme ramo, emocionado y solemne. Era lo último que María esperaba. Le quiso entregar un anillo enseguida y empezó a hablar de amor. María intentó decir algo, pero Pavel no se dejó parar. Escuchó hasta el final. Se abrió la puerta y entró Konstantin. Evaluó la situación. Vio la confusión de María y dijo: «Joven, ¿por qué estamos parados en la puerta? Entren en la habitación». María recuperó el aliento. Pavel continuó su discurso. Elizabeth observaba con interés, mientras Konstantin, al ver el nerviosismo de María, decidió intervenir. «Pavel, en mi opinión mi hija no está preparada para darte una respuesta». Mientras esto pasaba, el timbre volvió a sonar. Otra vez hay alguien en la puerta. «Oh, Dios, ¿qué está pasando hoy? No me digas que aquí hay otro pretendiente. Deberías haberles hecho un horario, vienen en manada». Leonid entró, también con un ramo. Evaluó la situación, una reunión familiar de algún tipo. Un tipo con un anillo en la mano y Arkady, intentando no estallar en carcajadas. Llegó a tiempo, conteniéndose a duras penas.
María, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me dijiste que ya habíamos presentado la solicitud? Arcadi no pudo contenerse y soltó una carcajada. Sí, recordamos que ya la presentaste una vez. Bueno, la abuela no lo aprobó. Elizabeth los miró. Oh, señor, qué canción infantil, ya sea para regañar, para dispersar a todos o para reír. En cualquier caso es divertida. Leonid no tenía ninguna posibilidad con Pavel, pero no puede ocultar sus emociones en el rostro, confusión y decepción. Se volvió hacia Konstantin. Konstantin, Arkady, estoy un poco nervioso. No esperaba ver aquí a un joven con un anillo. Konstantin, en realidad he venido a pedirle la mano de su hija. Amo mucho a María y quiero que sea mi esposa. Pero antes de proponerle matrimonio quería obtener su bendición y la de Elizabeth. Elizabeth aceptó. María te quiere mucho y no irá en contra de tu voluntad. Sí, no tengo nada que objetar. Es María quien debe decidir. María, ¿quieres casarte conmigo? Te quiero mucho. En ese momento María dijo, mi querida abuela, papá y hermanito, parece que me voy a casar. La decisión estaba tomada. La historia de amor de Leonid y María estuvo llena de risas, apoyo y sueños compartidos. Se enfrentaron a los retos de la vida mano a mano, creando un hogar lleno de calidez y felicidad. Con el paso de los años, su amor se hizo más fuerte y su familia se amplió con la llegada de sus hijos. Los criaron con el mismo amor y cuidado que se tenían el uno al otro. La anciana abuela, al principio escéptica, vio la auténtica felicidad en los ojos de María y no pudo evitar alegrarse por ella. Se convirtió en parte integrante de la familia y les contaba a los niños las historias de su vívida imaginación. Leonid encontró su propio camino hacia la felicidad y Victoria siguió buscando el amor con el corazón abierto. Arkady, siempre bromista, acabó conociendo a alguien que apreciaba su sentido del humor. La casa en la que una vez confluyeron los destinos seguía siendo un lugar de recuerdos entrañables. En las paredes resonaban las risas y en las habitaciones se respiraba el calor de una familia unida. Y así, en el abrazo del amor y los lazos de la familia, su historia siguió desarrollándose. Un testimonio del poder duradero de la conexión genuina y la belleza que surge de arriesgarse en el amor.